Bienvenidos a la presentación del módulo de metodologías y estrategias didácticas. Lo que vemos acá es el mapa mental de los temas que iremos recorriendo en esta presentación y comenzaremos con la motivación. La motivación enfocada en relación a los estudiantes. Funciones didácticas y tutoriales ya desde el docente. ¿Cuáles son las que se tienen que tener en cuenta? ¿Qué estrategias cognitivas también se emplean para que de esta forma los ayude a armar sus actividades de clase? Y hasta también sus objetivos. Veremos algo también del enfoque por competencias. Tener en cuenta las competencias a las habilidades ayuda muchísimo a poder enunciar los objetivos. Y nos dedicaremos también un espacio a la planificación y al currículo. O sea, realmente a qué significa planificar. Porque quizás algunos de ustedes es la primera vez que lo llegan a hacer. Vamos a imaginar que algunos de sus alumnos tienen que hacer una comparación de qué postura tiene autores diferentes entre sí. Esto nos va a ubicar dentro de qué actitudes ante la tarea tiene respecto a la motivación sus alumnos. Y nos vamos a encontrar con aquel que la meta es realmente aprender. Pero otro que lo que busca en realidad es salvar su autoestima. Y hay un tercero que la verdad, la meta es evitar la tarea por un desinterés total. Aunque les parezca que no, esto sí también es un tipo de motivación. Al que le gusta aprender per se, va a seguir consultando, va a seguir levantando la mano, hasta a veces podría hasta llegar a ser un poco molesto porque siempre tiene algo para preguntar. Pero aquel es el que realmente el aprendizaje es un desafío para él. Hay otros que solamente estudian para que nadie les diga nada. Es aquel que muchas veces lo que hace es comparar lo que se sacó su compañero y lo que le pusieron a él en la nota, teniendo en cuenta supuestamente él que, por ejemplo, hizo el mismo trabajo. Y el alumno cuya meta evita la tarea por desinterés es realmente aquel que la hace, hasta a veces la puede llegar a hacer bien, pero también la puede llegar a hacer incompleta. Entonces la motivación de él es, la verdad, sacársela de encima, diríamos en términos informales. Ahora, la pregunta es, ¿por qué sí o no trabajan mis alumnos? Y acá nos vamos a encontrar con diferentes deseos, ¿sí? Vamos a encontrar el deseo de dominio y competencia, el de realmente aprender algo útil, el de solo conseguir alguna recompensa, una nota, una calificación. Aquel que lo motiva la necesidad de aprobación, o sea, estar siempre en el candelero como que siempre alguien lo esté mirando, pero para aprobarlo en todo lo que haga. Es muy sensible a aquello que él considere fracaso. El que está en la necesidad de preservar la autoestima es simplemente pensando que él ya tiene una imagen de sí mismo y eso es lo que tiene que cuidar. Hay otro que trabaja porque realmente necesita autonomía y control personal. Y otro porque necesita una aceptación incondicional, que es distinto del de necesidad de aprobación, ¿sí? Porque va más allá de solamente que lo aprueben con una calificación. Necesita que lo aprueben como persona. Entonces, miren todos los tipos de motivaciones en las cuales trabajan o no sus alumnos. Acá simplemente les voy a dejar un cuadro para que vean dentro de las áreas de salud se hizo una encuesta y
¿Qué motivadores en el aprendizaje encontraron algunos alumnos? Algunos encontraron que su motivación era ser un buen médico, otros ser seleccionado para hacer una especialidad, otros generar orgullo en su familia, tener planes a futuro. Como verán, hay diferentes y cada uno tiene un peso o una ponderación, por lo menos en este estudio. En este otro listado vemos el lado opuesto, las desmotivaciones para aprender, ¿sí? Entonces vemos que lo que mayor desmotiva, en este estudio por lo menos, fue estar cansado, ¿sí? Después estar frustrado, desempeñarse mal en los exámenes, el tipo de materia, el grado de dificultad, no poder hacer actividades de ocio, desde no poder salir con amigos, hasta el último, que es no poder dormir siestas. Al menos fue el que menos votos tuvo. Y cuando hablamos de motivación, tenemos que también poner al interés. O sea, motivar es como una energía que nos mueve a, eso es motivar. Pero ¿qué, esa motivación hacia dónde va? ¿Hacia dónde va dirigida? Entonces tenemos lo que llamamos condicionantes de la intención de aprender. Y van desde la curiosidad, la relevancia, la comprensión, la necesidad y el autocontrol. Entonces, cuando nosotros como condicionante queremos despertar, por ejemplo, el interés en cuanto a la curiosidad, obviamente la información tiene que ser nueva, estimulante, desestructurante. Quizás no es que sea nueva por novedosa que nunca la haya visto, pero de la forma en que se presenta debe ser distinta. Eso desestructura, porque el alumno no espera que venga uno y le explique el cuerpo humano de la misma forma que quizás su docente en otra materia se le explicó. Cuando se le plantean interrogantes a él, o que él plantee los interrogantes, como para que hasta lo conteste el docente, como hacer una especie de cambio de funciones. Porque es tan importante hacer la pregunta como hacer la respuesta. Entonces, a veces nosotros nos podemos dar cuenta si la persona va entendiendo o va, si no va entendiendo necesariamente, pero si está encarrilada en el tipo de pregunta que hace. Cuando relacionan información y objetivos, significa eso, nos habla de relevancia, ¿sí? El objetivo que se planteó en la materia o en el tema está relacionada con la relevancia que tiene en la situación y en situaciones reales, sobre todo, ¿no? En situación de clase y en situaciones reales. Y la comprensión, más que nada, se va a notar cuando puede hacer una conexión con conocimientos previos. Más adelante, en otro módulo, vamos a volver sobre este tema de los conceptos previos. Y para que comprenda tiene que tener un discurso jerarquizado, puede ser de menor a mayor complejidad o de mayor a menor. Eso lo decide el docente de acuerdo a veces al tema, no siempre es el mismo orden. Con ilustraciones, con ejemplos, pero esto no solo es desde... No piensen que es solo desde el docente. Esto ustedes lo pueden revertir y decir, a ver, comprendió, hágame usted, alumno, una ilustración, un ejemplo, una comparación. La necesidad también. Y la necesidad puede ir desde necesito aprobar esta materia porque es correlativa de otra, hasta, bueno, realmente me interesa. El autocontrol tiene que ver mucho con la autorregulación. Y hemos visto en estos últimos tiempos, con la inclusión a toda nuestra vida de la educación a distancia, que aquel alumno que no aprenda a autorregularse también se pierde mucho en el camino. Se pierde más que cuando viene a clase. Esto también lo vamos a hablar en otro módulo. Dijimos también que íbamos a hablar sobre las funciones didácticas. Esto tiene que ver con qué funciones cumple un docente didácticamente en relación al contenido y a la acción.
Cuando tiene que ver con el contenido, es informador, no lo podemos negar, pero no podemos quedarnos solo ahí, porque cuando hacemos los planes, cuando hacemos las clases, lo que estamos haciendo es una organización a través de la secuenciación. Pero más en detalle es, cuando la función didáctica que está cumpliendo el docente es de informador en relación al contenido, es cuando produce la información, cuando ofrece distintos ejercicios, distintas formas de explicar las cosas, cuando pregunta, cuando pide preguntas, cuando acepta, cuando hace trabajar a los alumnos entre sí para que entre ellos se pregunten, cuando vuelve a formular la pregunta en otros términos, hasta haciéndolos dudar, ¿no? Porque a veces el alumno se queda muy tranquilo de que si lo preguntó el docente, le dice que sí, ya está, pero a veces uno puede seguir indagando y decir, ¿está seguro usted? O que otro alumno critique constructivamente lo que contestó el primer alumno. Y sobre todo, esto de usar experiencias anteriores sirve muchísimo. La experiencia propia del docente, ustedes deben haberlo confirmado. Muchas veces cuando el propio docente, este tema lo hago porque yo lo estoy trabajando en mi ámbito de trabajo, el alumno queda fascinado. Y lo entiende mucho más y le gusta mucho más. Y en cuanto a ser organizador de la acción, eso obviamente tiene que ver, acá tiene que ver mucho ya con lo vamos a ver reflejado en la planificación. Determinar un objetivo. Estos objetivos tienen que tener relación con las competencias a medir. Si no mide competencias, decir, bueno, el objetivo es que los alumnos aprendan esta materia, no es un objetivo. Cuando define qué tarea, primero el objetivo, primero a dónde quiero llegar, con qué tareas, con qué situaciones de aprendizaje, o sea, actividades, cómo armo la consigna, que sean claras, cómo varía la presentación, no siempre con el mismo PowerPoint, con el mismo texto, o solamente textos leídos y texto y texto y texto leído nada más, o cuando estamos en situación presencial, comenzamos la clase hablando y el único que termina hablando es el docente, tampoco. Eso no es organizar, eso nos quedaríamos dentro de lo informable, nada más. En definitiva, organiza la clase y las actividades. Esta estrategia, sobre todo de aprendizaje, tiene que ver con la llamada metodología 70-20-10, donde el aprendizaje más efectivo se produce cuando la persona dedica el 10% de su tiempo a la formación presencial o en línea, ¿no? El 20% a aprender de otras personas, por ejemplo, compañeros, miembros de un equipo, mentores u otros profesionales, y el 70% del tiempo a través del trabajo, o sea, a través de la experiencia. Esto se llama metodología 70-20-10. Nos vamos a encontrar con qué mensajes da el docente. Antes de la tarea, cuando se presenta el docente, tiene que quedar claro que orienta hacia los objetivos de aprendizaje y centra su atención tanto en la estrategia como en las posibles dificultades que puedan surgir. ¿Qué significa esto? Antes de la tarea, entonces, el docente explica, la materia es esto, estos son los objetivos de esta materia o estos son los objetivos de esta clase. Esta es la estrategia que vamos a emplear en general, en esta clase esta en particular, y si hay dificultades, ¿qué forma los podemos solucionar? Esto es antes de la tarea. Durante la tarea, esto ya es en el medio de la clase, el docente lo que hace es guiar la reflexión y sobre todo tener en cuenta empáticamente cómo están los alumnos. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, algunos están en otro lado, están con el celular, no, ¿cómo quiere que me relacione empáticamente si están en otro? Bueno, por ahí tratando de hacerlo partícipe. Y después de la tarea, cuando cierra la clase, entonces la atención del docente debe centrarse en lo que se ha aprendido, cómo, qué errores hubo, por ejemplo, o errores no con el peso de la palabra error, sino con dificultades o errores de concepto. Y se comunica la confianza
para que de alguna forma el aprendizaje también se disfrute. ¿Qué significa esto? Es un cierre. Al principio, siempre, por favor, profes, siempre hagan la presentación de lo que se va a dar y listen cuáles son los temas que se van a ver. No importa si no se cumplen todos, pero háganle ustedes un mapa mental y cuando cierren, vuelvan a hacerlo. Pueden hacerlo ustedes o ellos. Y hagan como un cierre de todo lo que se ha visto, si ha habido dificultades, cuáles son, que queden muy claras qué es lo que sí y qué es lo que no, y cómo se continuará la próxima clase. Este punto, yo ahora nada más lo voy a mencionar de pasada, pero el aprendizaje significativo es aquel que al menos el alumno siente que, en palabras informales sería, ah, era esto, o esto tenía conexión con esto. Entonces, para que algo sea significativo, el material tiene que tener una significatividad lógica, pero también tiene que tener una significatividad psicológica. Y obviamente, todo lo que hemos hablado hasta ahora, que es la motivación. A ver, ¿qué significa significación lógica? Que el material tenga una estructura interna organizada. Haya una cohesión del contenido, ¿para qué? Para que se pueda dar lugar a la construcción de significados. Entonces, para tener en cuenta esto, debemos tener mucha atención en que cómo hacemos las definiciones, cómo es el lenguaje, que no haya ambigüedades, ni términos nuevos, ni adecuado manejo. Términos nuevos en el sentido de que no haya términos nuevos que no tengan su propia definición. O no asegurarnos que haya términos nuevos que el alumno desconoce. Por ejemplo, a través de datos empíricos, de analogías, de un enfoque crítico de alguna situación, de la parte epistemológica, o sea, ver qué problemas generales hay de causa, de categorización, qué estrategia distintiva tiene su materia. Eso es la significatividad lógica. La psicológica tiene que ver de acuerdo al nivel de desarrollo del alumno. ¿Sí? Nosotros vamos a ver en algún momento algunas características propias de los jóvenes que están en nuestras aulas. Y bueno, cómo piensan, cómo se manejan, cómo creen ellos que son los tiempos. No les estoy pidiendo que sean psicólogos, ¿sí? Pero sí sabemos que, es más, podemos tener en la misma aula gente de diferentes edades, de 20 o de 60, y bueno, a cada uno el material le va a impactar de diferente forma. Tenemos que tener en cuenta esto también. Esto es importante, lo que ha dicho Confucio, es muy viejo, obviamente, pero si lo escucho y lo olvido, lo veo y lo recuerdo, lo hago y lo entiendo. En estas pocas frases uno compendia realmente cómo tiene que pasar realmente por el cuerpo. Y el cuerpo hablo no solo de la mente. ¿A través de qué? De canales de percepción, de lo visual, de lo auditivo, de lo kinestésico. Entonces, profes, por favor, no solamente quédense hablando de algo, no solamente le hagan leer cosas, tienen que, a través de varios canales, llegar a el alumno poder captar el mensaje, el contenido. ¿Por qué? Porque esto tiene también relación directa con los tipos de memoria, tanto sea la inmediata, la de corto o de largo plazo. Y también tiene relación, todos estos conceptos, después más adelante seguramente los vamos a profundizar más, pero tengo que hacer una mínima presentación de los estilos de aprendizaje de David Kolb. Lo van a ver luego en otro texto. Los estilos de aprendizaje, hay muchas clasificaciones, yo elegí una, esto es arbitrario, pero por lo menos para que comiencen a manejar el concepto de estilos de aprendizaje, él los clasificó en
Está el que aprende con la experiencia concreta, que necesita sí o sí con la experiencia. Está aquel que es un observador reflexivo, con ver nada más y andar analizando le alcanza. Están los que son conceptualizadores abstractos. Formulan y reformulan lo que están diciendo. A veces los podemos ver con el disfraz de discutidores. Y están los pragmáticos. Ellos son prácticos. A veces son muy sintetizadores de lo que ustedes les expliquen y encuentran las relaciones fácilmente. Esto no es una prueba de visión, quedó muy chiquito, pero al menos quiero que les quede esta diapositiva porque es otro tipo de clasificación de estilos de aprendizaje. Esta en realidad está más relacionada con algo que quizás ustedes escucharon, que son las inteligencias vistas por otros autores, en la cual no solo se considera la inteligencia habitual como quién sabe más o quién lo puede demostrar mejor, sino que aquellos que se expresan muy bien con las palabras, y lo llamaríamos con tendencia lingüística, por medio del razonamiento, aquel que le es muy fácil lo lógico matemático, aquel que piensa y le resulta aprender mejor con imágenes y fotografías. Sería una tendencia espacial, o por medio de sensaciones somáticas, lo corporal kinético, o por medio de ritmos y melodías a través de lo musical, intercambiando ideas con otras personas, es una tendencia interpersonal o muy íntimamente, intrapersonal. Esto también son llamadas inteligencias múltiples. ¿Sí? Ustedes lo pueden también ver con eso. Y ahí hay algunas formas de actividades, qué es lo que va cada uno. Yo sé, profe, que no me van a decir, a ver, Diana, yo no me voy a poner a ver qué inteligencia tiene cada uno. No, pero tenemos que sí reconocer que cada uno tiene tendencias distintas como para apropiarse del conocimiento. Por eso a todos no le podemos dar todo de la misma forma. Otro de los conceptos que tenemos que tener muy en cuenta para saber que no es solo la motivación lo que mueve al alumno a estudiar y que nos lleve a esa frase que no es una frase hecha solamente, aprender a aprender, o sea, enseñarle no solo el contenido académico, sino también a cómo se estudia, porque aunque ustedes no se lo propongan, pero ustedes también en su forma de instruir, de dar la clase, también están enseñando una forma de aprender. Y entre estos temas, la metacognición, este conocimiento, esta propia concientización del alumno de sus propias formas de aprender es muy importante. Porque si no, siempre es alguien que le está diciendo, alumno, usted es así, usted debe hacer esto y demás. Y no termina nunca él mismo de decir qué es lo que sí, qué es lo que no puede y en qué tiene que mejorar. Entonces, esta es una reflexión sobre los propios saberes, pero cómo los produce, cómo él mismo los elabora, cómo él los organiza. Entonces, cómo toma conciencia cuando ve que hay algún hábito de estudio, por ejemplo, que no le sirve, qué necesidad tiene de cambio. Y acá el docente interviene para que le quede claro las ideas y también que concretice en el alumno cuáles son los logros. Y los logros tienen relación con los objetivos. Si nosotros somos claros en decirle, bueno, los objetivos son estos, el alumno sabe qué es lo que tiene que saber, no solamente repetir el texto desde la página 20 a la 40. Entonces sabe qué es lo que se espera de él, qué competencia debe desarrollar, cómo debe trabajar para lograr esa competencia, y el docente le enseña cómo y le da los recursos. Tiene que darle los recursos, porque si yo la competencia, por ejemplo, que quiero que desarrolle es leer reflexivamente y lo único que le hago es hacer cosas
con madera, no estoy desarrollando la competencia que me propuse como objetivo. Les estoy poniendo un ejemplo totalmente dispar, pero para que se note realmente que el objetivo tiene que tener relación con la competencia y con el recurso que nosotros le estamos dando para que aprenda. Para que en definitiva el alumno aprenda a aprender, no solamente maneje los conceptos mentalmente o cognitivamente. Vamos a ver una taxonomía, vamos a ingresar a las estrategias metodológicas y qué estrategias podemos usar o con las que nos podemos encontrar. Hay estrategias cognitivas y estrategias metacognitivas. ¿Se acuerdan que hablamos de las metacognitivas en la diapositiva anterior? Y para las cognitivas, entonces cuando apuntamos a lo cognitivo, apuntamos a la comprensión, a la aplicación conceptual, ¿no? Entonces, en la comprensión, por ejemplo, es en la observación, en el análisis de hechos, en el diseño y desarrollo de experimentos, en la representación de conocimientos, en las lecturas, exposiciones, juegos de roles. Cuando hablamos de una estrategia de tipo aplicación conceptual, cognitiva, entonces ya vamos a dar un desarrollo de ejercicios, un estudio de casos, por ejemplo, o si no, un planteo para que haya una solución de problemas o un diseño y desarrollo de proyectos. Cuando organizamos estrategias metacognitivas, nos vamos a referir de tres tipos: retrospección, reconstrucción y prospección. La retrospección significa esa percepción interna de los procesos mentales pasados, esta cuestión de que pueda trabajar con conceptos previos, ¿no? Esto entonces lo pone al alumno en decidir, bueno, esto es lo que estoy aprendiendo, pero ¿en qué otros escenarios también puedo estar aplicando esto que estoy aprendiendo ahora o que me están mostrando ahora? La estrategia metacognitiva de reconstrucción es qué de esos procesos mentales sirven para este nuevo escenario, porque quizás lo vimos, algunas no sirvieron, el alumno dice, pero yo hacía esto de esta forma, pero para este escenario no sirve. Por ejemplo, repetir de memoria. Quizás para un listado específico de temas de farmacología tiene que ser un listado, y es ese, no se puede repetir de otra forma. O el orden de aplicar un medicamento. Pero si nosotros le decimos, bueno, ante esta situación, ¿qué estrategias usted va a aplicar para atender al paciente? Entonces, a lo sumo puede tener desordenado la forma que lo explica el alumno, pero no utiliza la memoria solamente. Esto es reconstruir. Y la prospección es que el alumno tenga posibilidad de explorar posibilidades futuras basadas en indicios presentes. Es la clásica actividad que usted le pide al alumno, bueno, ¿qué pasaría si? O diga usted qué piensa, qué formularía en casos, y le damos casos hipotéticos. Bien, acá lo que vamos a ver son solamente un listado, porque si bien no nos vamos a enfocar en cada uno, sí es necesario que ustedes por lo menos los reconozcan como que existen. ¿Cuáles son las diferentes estrategias? El aprendizaje basado en la investigación o el basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en retos, el colaborativo, el aprendizaje flexible, el invertido y el aprendizaje servicio. Todos estos, después los vamos a ver en detalle, ustedes pueden, si a alguien le interesa, pedir específicamente algunos de estos. Algunos de estos los vamos a ver, por ejemplo, el invertido o el aprendizaje basado en proyectos o el colaborativo. Y hay entre todo esto, estos tipos de aprendizaje y de estrategias, ustedes ya lo hacen a diario, más allá de que quizás no sean exactamente de materias clínicas, pero tenemos que reconocer cuál es el proceso de razonamiento clínico. ¿Qué significa esto?
porque por ahí cuando trabajamos esto, para descomponerlo y poder presentárselo a los alumnos y que ellos tomen conciencia de cuál es. Vamos a mostrar un gráfico modificado de Burrows, ¿sí? que va a mostrar algunas de las alternativas en el manejo de la información y en los enfoques que se hacen ante los problemas clínicos. Y que esto, por favor, también se puede extender, ténganlo en cuenta, como técnica de razonamiento reflexivo. Comenzamos con una percepción a través de, recuerdan, los distintos canales, visual, auditivo y kinestésico, o sea, solamente no tenemos que mostrar cosas escritas. Vamos a la etapa del análisis. Acá nos vamos a basar en lo que más adelante vamos a desarrollar como teoría constructivista, ¿no? Reelaborar y con los conceptos previos y lo que van adquiriendo, van construyendo un análisis, en este caso, de aquello que fue percibido. Esto se suma a actividades cognitivas y a la enseñanza para la comprensión. De acá nosotros, o el alumno, lo dirigimos a que haga una hipótesis de manejo. Esto también puede estar muy relacionado con la metacognición, de que él mismo se dé cuenta, bueno, a ver, ¿qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que tengo para poder trabajar con esto? Vamos a especificar qué destrezas clínicas se necesitan, qué recursos adicionales, el valor de lo experimental acá, qué estrategias de manejo del problema y acciones a seguir. En este caso, la estrategia seguramente va a ser resolución de problemas. ¿Qué recursos adicionales? ¿No? ¿Qué información adicional necesita para poder también resolver ese problema? En este caso, por ejemplo, le podríamos pedir una búsqueda bibliográfica que nos dé todos estos datos. Y al final terminar en la síntesis. Y esto va a estar relacionado con los objetivos planteados. Y más adelante vamos a ver cómo los podemos rápidamente visualizar. En esta diapositiva lo que vamos a ver son otros tipos de estrategias. Está la mentoría, la mayéutica, la gamificación, el aprendizaje en redes sociales y entornos colaborativos y la educación basada en competencias. ¿Y qué es el enfoque por competencias? Es realmente empezar a desarrollar qué habilidades tiene que lograr ese alumno, no solo qué conocimientos. Las estrategias específicamente pueden ser de autocontrol, autoevaluación y autoesfuerzo. Todo esto lleva a la autorregulación. Recuerdan que anteriormente yo había mencionado ya la autorregulación. El autocontrol son con acciones de establecimiento de metas y conductas de logro, más las observaciones del entorno. La autoevaluación con conductas de resolución de problemas y realización de juicios valorativos. Y el autoesfuerzo sería estrategias de aprendizaje a través de la observación, de la autoadministración de sus propias conductas. Todo en relación a los objetivos. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros se dan cuenta que es mucho más que solamente enseñar el tema sobre, por ejemplo, el sistema digestivo. Las estrategias me llevan a estudiar con la excusa del aparato digestivo qué estrategias de autocontrol debe tener. Por ejemplo, no siempre decirle yo a dónde tiene que buscar la información. Que evalúe y critique él. Si yo le doy algunos textos, por ejemplo en psicología le podemos dar diferentes textos, que evalúe cuál a su juicio crítico tiene una postura y otra, u otra. Esto de programas tradicionales y por competencia, intenté englobar formas distintas al programa por competencias en enfoques tradicionales. Básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que en el centro ustedes van a ver los componentes didácticos, o sea, cuáles son los objetivos, los contenidos, las tareas o actividades, los medios o recursos y la evaluación.
Y a su izquierda van a ver cómo es el enfoque del programa tradicional y a su derecha el programa por competencias. Los objetivos tradicionalmente es expresado en términos de intención, son operativos. O sea, es como una intención, no necesita ser realmente evaluado si se cumple o no. Pero el programa por competencia sí, es expresado en términos de acción, empiezan con verbos. Entonces, si yo digo aprender tal cosa, no lo puedo medir, es una intención, porque el aprendizaje en sí es todo un proceso. ¿Cómo saben ustedes si aprenden? Ustedes empiezan a desglosar, aprende porque comprende esto, porque relaciona, porque vincula. Respecto a los contenidos, aparecen justapuestos, mezclados. En cambio, por competencia están integrados, están en red, están jerarquizados, hay un orden. Están concretados a partir de situaciones. Empieza más desde la situación real. Las tareas o actividades en los programas tradicionales son muy escasos. Todo se centra en el docente o en el temario. Es el clásico que solamente es el docente el que sabe todo. En cambio, en el programa competencias, realmente hay un intercambio. El alumno es el centro de la actividad. Es secuencial, están interrelacionados y están centrados en generar esas capacidades. Les damos las oportunidades para que lo hagan. Respecto a los medios, los recursos es según lo disponible. Si hay o no hay, no importa. Pero acá en el programa de competencias sí, porque hablamos, y fíjense que yo pongo la palabra recursos, ¿sí? Y los recursos pueden ser no solo el pizarrón, no solo el video. Pueden ser ellos mismos hasta elaborando una maqueta. Y la evaluación. La evaluación es más bien centrada en la opinión personal del docente. Lo que cree que puede ser esa calificación. En cambio, en el programa por competencias hay un consenso de criterios, de estándares. Hay una evaluación formativa, no solamente sumativa. Vamos a ver más adelante la diferencia entre evaluación sumativa y formativa. Acá se evalúan los conocimientos, sí, por supuesto, pero también el saber hacer y el saber ser. En definitiva, las competencias. Y ahora nos vamos a centrar en la planificación del currículum o del programa. Cuando empezamos desde cero o cuando hacemos una revisión, tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos. Los que yo ahora les voy a detallar no solo son los aspectos a tener en cuenta, sino que son partes de la misma planificación. Se comienza por hacer un análisis de la situación. ¿Esto qué significa? Cuando uno planifica tiene que ver, por ejemplo, si es desde cero, cuál es la inserción de la materia, por ejemplo, dentro de la carrera, cuál es su pertinencia. Esto nos va a dar los fundamentos luego para basarnos en ella de por qué es importante que este tema esté desarrollado. El análisis de la situación también implica, por ahí, si es una revisión del programa, ver si hay cosas que vamos a tener que descartar, sumar o si dejamos todo igual. Ya sea por no solo el contexto institucional, sino por el tipo de alumno al que va dirigido. Esto nos va a llevar entonces a determinar los objetivos, las metas a lograr. Estos deben ser explícitos, precisos, definidos en el tiempo, alcanzables, observables y evaluables. ¿Sí? Esto seguramente más adelante lo voy a seguir recalcando, pero el objetivo se redacta siempre comenzando con verbos en infinitivo. Si nosotros en los objetivos llegamos a enunciarlos como que el alumno considere los aspectos importantes de
nos tenemos que preguntar, si lo pasamos a una evaluación, ¿nosotros podemos evaluar? ¿Es objetivo? ¿Es observable? ¿Es explícito lo que se está diciendo? ¿Es demasiado vago? Si es algo demasiado vago, no sirve como objetivo. Los objetivos pueden ser divididos en generales y específicos. Y tienen que ser siempre de tipo no solo cognitivo, sino procedimental y actitudinal. Medir siempre estas tres áreas. Los objetivos nos van a dirigir de alguna forma para seleccionar cuáles son los contenidos. A veces empezamos al revés. Ponemos los contenidos y después ponemos los objetivos. No, en realidad tenemos que saber hacia dónde llegamos para saber a través de qué contenidos se hace. Y esto a su vez también nos va a delinear la metodología didáctica, ¿sí? Para hacerlo tenemos que identificar una situación esencial o una situación problemática y ver qué estrategias utilizar. Esto también de las experiencias de aprendizaje, por ejemplo, pueden ser examinar estadísticas, otros estudios, historias, notas, investigar, resolver problemas, oportunidades de transferencia, ¿sí? Dramatizaciones de conceptos, ideas, usar formas visuales, crear modelos, analogías, debates, entrevistas. Todo esto a su vez también lo vamos a basar en qué recursos y qué bibliografía se emplea. Tiene que estar explícita. ¿Cuál es la bibliografía de base? Hasta cuál es la obligatoria y cuál es la optativa para ampliar. En lo posible, profes, tratemos de seguir manteniendo que en algún momento algún libro físico el alumno todavía tenga que consultar. Estos recursos, entonces, cuando ya tenemos cuáles son nuestros objetivos, contenidos, las estrategias y los recursos, vamos a valorar el tiempo que nos lleva. Si esos contenidos los vamos a dividir entonces en unidades, en etapas, en módulos, ¿sí? ¿Cuánto tiempo lleva cada uno? Todo es de acuerdo a si tenemos una valoración de tiempo ya estipulada de antemano, si es algo cuatrimestral, anual o lleva más tiempo. Dividimos el tiempo. Y por último llegamos a la evaluación. Y esta evaluación tiene una relación directa con los objetivos. ¿Qué se evalúa? No se evalúa contenidos, se evalúan los objetivos alcanzados. A veces algunos docentes confunden de que con que conozca el contenido ya está bien evaluado. No, porque si el objetivo no solo fue cognitivo, sino procedimental y actitudinal, está todo cubierto. Esta evaluación, a su vez, nos va a servir de alimento para seguir analizando la situación. Las planificaciones son entes vivos. Aunque queden en un papel, no significa ni que todos los años tengamos que cambiarla, pero tampoco que estemos 10 años con las mismas formas de dar la misma materia. Y ahora vamos a centrarnos en una taxonomía muy conocida dentro del ámbito pedagógico y que les quiero presentar, que es la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom es desde el año 1956 que un psicólogo educativo, Bloom, de la Universidad de Chicago, desarrolló esta taxonomía enfocada ahora a los objetivos, como herramienta clave para estructurar y comprender todo el proceso de aprendizaje. Pero de vuelta, se los aclaro, desde el dominio cognitivo nada más. No hablamos de procedimental todavía y no hablamos de actitudinal. A nivel de dominio cognitivo, la propuesta es una secuencia que parte, como ustedes verán ahí en el gráfico, de habilidades de pensamiento de orden inferior, que están a la izquierda, para avanzar hacia habilidades de pensamiento de orden superior. Y originalmente, Bloom describe cada categoría como un sustantivo y las organiza en forma ascendente. Vamos a notar entonces que
comenzando de izquierda a derecha, de orden inferior, no significa que sean menos importantes, sino que hablamos de solamente conocimiento, comprensión, aplicación, para avanzar hacia el análisis, la síntesis y la evaluación. ¿Qué significa esto? El conocimiento consiste en recordar, por ejemplo, material aprendido con anterioridad, como por ejemplo hechos, términos, conceptos básicos y respuesta. Eso mide conocimiento. Comprensión consiste en demostrar el entendimiento de hechos e ideas, organizando, comparando, traduciendo, interpretando, haciendo descripciones y exponiendo ideas principales. La aplicación mide el resolver o solucionar problemas aplicando el conocimiento adquirido, hechos, técnicas y reglas, pero de manera diferente. Acá hay un plus. El análisis consiste en examinar y fragmentar la información en diferentes partes, mediante la aplicación de criterios como la identificación de causas, motivos y consecuencias, realizar inferencias y encontrar evidencias que apoyen generalizaciones. Cuando el docente le interesa que el dominio cognitivo a desarrollar sea la síntesis, tiene que enfocarse en que la compilación de la información y la relación de diversas maneras es el punto clave. El alumno combina elementos en un nuevo patrón, proponiendo distintas alternativas de solución, hasta llegar a construir y crear cosas nuevas. Y cuando llegamos a la evaluación, ya esto consiste en exponer y sustentar opiniones realizando juicios sobre la información, así como validar ideas y trabajos en base a criterios establecidos. ¿Qué significa entonces esta clasificación? Que esto, a su vez, me guía para hacer objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, un objetivo de aprendizaje de nivel de conocimiento sería el de distinguir términos comunes, hechos específicos, métodos, procedimientos, conceptos básicos, principios. Al nivel de comprensión, el objetivo sería, por ejemplo, determinar hechos, principios, interpretar material verbal, interpretar cuadros y gráficas, trasladar material verbal a fórmulas, estimar consecuencias futuras implícitas en los datos, justificar métodos, procedimientos. Si el objetivo es del área de la aplicación, entonces vamos a enunciarlo como aplicar conceptos y principios a situaciones nuevas, leyes y teorías a situaciones prácticas, resolver problemas o fórmulas matemáticas, químicas, ustedes sabrán, demostrar el uso correcto de un método o un principio. Si queremos enfocarnos en el análisis, entonces el objetivo será reconocer suposiciones tácitas, errores de lógica, distinguir entre hechos y deducciones, evaluar la importancia de los hechos o analizar la estructura organizativa del trabajo. El objetivo, por ejemplo, para la síntesis, objetivos de aprendizaje para el nivel de síntesis, es, por ejemplo, escribir un ensayo bien organizado, dar un discurso bien estructurado, dar una presentación. Escribir un texto, un relato, un fragmento de algo con un corte creativo. Proponer un plan para realizar un experimento, integrar aprendizajes de diversas áreas para resolver un problema o formular un nuevo esquema para clasificar objetos, eventos o ideas. Finalmente, en el dominio de la evaluación, por ejemplo, un objetivo podría ser juzgar la consistencia en la lógica de un material escrito, concluir qué tan adecuadamente las conclusiones se soportan con los datos, justificar el valor de un trabajo o escritura usando, por ejemplo, estándares de calidad. Todo esto que yo les he dado son ejemplos para que ustedes vean cómo se amplía y no solamente el dominio cognitivo que podemos estar evaluando tiene que ver con el conocimiento, ¿sí? Que muchas veces es a lo que se acota. Miren toda la gama que podemos seguir planteando. Aquí
lo que vamos a ver es simplemente, no me voy a poner a leerlos para no cansarlos, es los ejemplos de verbos para cada uno de los dominios que hemos visto antes, de conocimiento, de comprensión, de aplicación, de análisis, de síntesis y de evaluación. Esto sirve mucho para enriquecer nuestra forma de establecer los objetivos y para que el alumno sepa qué diferencia hay entre, por ejemplo, definir algo y generalizar algo. ¿Qué diferencia hay entre comparar y argumentar? Esta casita, me van a escuchar mucho hablar de la casita, también les sirve de ejemplo desde otro lugar. Cuando nosotros formamos objetivos, empezando desde la base de la casa y subiendo, no necesariamente como el ladrón, pero subiendo, vamos a encontrarnos que algunas palabras sirven para reunir información. Por ejemplo, ubicar, describir, buscar, seleccionar. Estas palabras solamente sirven para reunir información. Esto no solo sirve para los objetivos, también sirve para las actividades. Si nosotros apuntamos a que el alumno procese algo, entonces ya los verbos van a tener que apuntar a razonar, comparar, separar, contrastar, distinguir y otros que están mencionados allí. Y si nosotros ya apuntamos a que aplique, los verbos van a ser evaluar, imaginar, especular. En nuestra área de la salud podemos pedir mucho que estimen algo, que anticipen algo. Es un muy buen ejercicio de reflexión. En esta diapositiva vamos a ver un ejemplo, un análisis muy detallado. Esto lo vamos a hacer después como ejercicio. No es necesario que lo hagan en cada actividad que ustedes se propongan después en sus materias, pero sí para darse cuenta cuáles son todas las variables a tener en cuenta cuando determinamos un objetivo para llegar a una actividad, a través del análisis de una competencia. Vamos a tomar un objetivo ejemplo. Por ejemplo, interrogar en el abordaje inicial al paciente en la unidad de emergencia para consolidar las habilidades de la propedéutica aplicada. Estamos midiendo en el alumno, específicamente respecto a la propedéutica, esto tiene que ver con los conceptos preparatorios para el estudio de una ciencia o disciplina, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja el alumno en cuanto a la interrogación? Entonces, vamos a ver, ¿a qué enfoque está dirigido este objetivo? En este caso, el interrogar, de esta forma, está planteando un enfoque psicosocial. ¿Qué significa psicosocial? Es que los alumnos contemplen a un paciente en contexto, no solamente como un paciente aislado o una enfermedad que está caminando. En el objetivo segundo, demostrar un comportamiento ético profesional asumiendo el rol como miembro del equipo de salud para desarrollar empatías con pacientes y acompañantes, también lo psicosocial, pero ya también a un nivel de gestión. ¿Por qué? Porque es parte de un equipo de salud. Hay una interrelación con otros pares. Un enfoque biomédico nada más sería, por ejemplo, aplicar conocimientos de la propedéutica con base en el motivo de la consulta para demostrar habilidades en la exploración física de cada paciente. El resto de los ejemplos de gestión lo pueden leer ustedes solos para analizarlos mejor, pero bueno, con estos tres ejemplos ven que cada objetivo tiene enfoques diferentes y a su vez estos enfoques corresponden a diferentes fases. A una fase de conocimiento integral, o si le estamos pidiendo que ya
esté en la fase de implementación, de seguimiento y evaluación, o que esté en la fase de intervención, o que esté en la fase de diagnóstico. Ven que diferentes objetivos pueden estar midiendo diferentes cosas. Y lo que está midiendo a su vez, recuerden que estamos bajo el enfoque por competencias, ahí he dado algunos ejemplos. Volviendo al objetivo 1 de interrogar al paciente para evaluar sus habilidades, la competencia que le evaluamos al alumno serían las de comunicación, las de conocimiento médico o psicológico o clínico, y la atención médica o clínica. En el segundo objetivo también estamos evaluando comunicación, pero también estamos evaluando como una competencia sobre ética, sobre profesionalismo, sobre el desempeño en los sistemas de salud. En el objetivo 5, por ejemplo, interpretar resultados realizados a cada paciente integrándose con la información del interrogatorio y la exploración física o un relevamiento psicológico, estamos evaluando la competencia de autodirección y pensamiento crítico, o el razonamiento científico y el juicio clínico. Esto entonces es lo que nos va a llevar a poder determinar cuáles son, en definitiva, dado el objetivo y midiendo las competencias, cuáles son las actividades, desde diferentes perspectivas. Tengan en cuenta esta diapositiva porque seguramente vamos a hacer un ejercicio al respecto. Hemos llegado al final de la presentación, recorriendo todos los puntos propuestos al principio, respecto a la motivación, a las funciones didácticas, a las estrategias cognitivas, al aprendizaje o enfoque por competencias y finalmente llegar a las formas de planificación. Espero que tomen todos estos conceptos no como algo teórico, sino como parte de su caja de herramientas. Creo que ahora todo esto que ustedes tienen pueden indagar dentro de ustedes mismos qué tesoros encuentran para hacer más creativas sus aplicaciones en el aula.